Bueno, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta hermosa charla de patrones de diseño, la receta prometedora para un software exitoso. Bien, mi nombre es Yamila Herrera, soy diseñadora gráfica y actualmente UI Designer en Flux IT, una consultora con más de 10 años en el mercado que brinda soluciones digitales a grandes empresas. Mi trabajo consiste en crear interfaces de usuario que sean accesibles, consistentes, atractivas e interesantes de navegar. Y es por esto que quiero contarles y traerles que existen patrones que nosotros, los diseñadores, podemos tomar como buenas prácticas y que nos facilitan de cierta forma la manera de resolver problemas comunes que existen en la interfaz y en la experiencia de la persona usuaria. Bien, para empezar, vamos a entender qué son los patrones de diseño. Y algo ahí ya les adelanté. Los patrones son formas de resolver problemas comunes dentro de un contexto en particular, ¿no? Son casos estudiados que se sabe que funcionan. Podemos llamarlos también como plantillas o modelos. Y como dice en el slide, son estos elementos visuales e interactivos que permiten a las personas usuarias realizar actividades o tareas con mayor rapidez y precisión. Bien, ¿y por qué deberíamos implementar patrones de diseño en nuestros proyectos? Bueno, porque nos ayudan a apoyar y a guiar a las personas usuarias a realizar y a cumplir sus tareas y objetivos, con la premisa de ahorrar siempre tiempo y esfuerzo. Bueno, sin más intro, ahora sí voy a contarles cuáles son estos patrones, cómo se llaman y en qué nos ayudan. Y vale aclarar que existen muchos patrones que tal vez no los recordemos a todos, pero que es un buen ejercicio saber que existen. Bien, en el grupo 1 voy a hablar de estos patrones que por medio de estructuras que pueden ser o deben ser lógicas e intuitivas, nos sirven a los diseñadores de apoyo y de guía para que las personas usuarias puedan navegar un sitio o una aplicación. Bien, para esto traje algunos ejemplos. Eh, Empezamos. Cuando creamos un sitio o una aplicación, lo primero que hacemos es definir la estructura de la página. Entonces, en primer lugar surgen los que llamamos marcos visuales. Y esto significa que ubicamos los elementos en el centro del escenario, que también lo llamamos o se conoce como escenario central, ¿no? Esto ayuda a las personas usuarias a encontrar lo que necesitan o lo que están buscando en esa página. Entonces, el hecho de crear un marco visual o una estructura coherente para todas las páginas de nuestro sitio web es para que, de cierta forma, generemos una consistencia visual en todo el sitio. Tenemos siempre que tener en cuenta que esto no hay que dejar de lado de que cada página va a tener y va a variar su contenido para generar el dinamismo que un sitio o una aplicación necesita. Pero una vez creada la estructura, es hora de pensar en las prioridades, y esto tiene una relación directa con lo que son las secciones tituladas, que por medio de las jerarquías, como pueden ser las fuentes, los tamaños o los colores, ayudamos a los lectores a encontrar la información relevante. Bien, habilitación receptiva. ¿Qué es esto? Entonces, vamos a hacer un mini repaso. Ya hablamos de marcos visuales, que tiene que ver con la ubicación de los elementos en un escenario central. Hablamos de las secciones tituladas para destacar jerarquías. Bueno, la habilitación receptiva es parte de este grupo de la implementación, la buena implementación de la estructura de la página, porque tiene que ver con que le permitimos a las personas usuarias interactuar con ciertos elementos de la interfaz a medida que lo necesitan. Es decir, en la medida en que deseen hacer una selección, se van activando más opciones, mientras que otras se desactivan, pero siguen estando visibles, ¿no? Entonces, esto se usa como una respuesta a que puede ser abrumador para las personas encontrarse con todas las opciones a la vez, o que también se pueden perder rápidamente, ¿no? Puede perder rápidamente la concentración, lo que hace que la tarea sea más frustrante para el usuario o se tarde más tiempo.
Y recordemos siempre que esto es lo que tenemos que evitar de cierta forma. Bien, por último, dentro de este grupo de implementación de estructura de la página, hablamos de las piezas móviles, que es cuando el usuario tiene la posibilidad de personalizar la interfaz en base a la priorización de sus tareas y de sus acciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decidir qué tipo de notificaciones queremos recibir. Bien, el grupo 2. Acá hablamos de la importancia en lo que es la organización del contenido. Y está comprobado que el orden en el diseño de la interfaz es esencial para una buena experiencia del usuario. Entonces, para esto nos podemos ayudar en, por ejemplo, el uso de las diapositivas o los slides, que es una excelente manera de captar la atención de las personas usuarias y de incentivarlas o provocarlas con esta promesa de que hay más imágenes, más productos o más información para ver. Bien, y acá agrupé listas y menús con selectores de 2 paneles porque, en definitiva, los 3 patrones nos permiten organizar contenido, manteniendo siempre una visión general, ¿no?, de toda la información que existe. O sea, este es un poco el espíritu de estos patrones. Las listas, por ejemplo, nos permiten navegar rápidamente mientras mantenemos una visión general de toda la información, a la cual también podemos acceder. Los menús nos dan un único punto de navegación, desde donde las personas usuarias podemos saltar de una subpágina a la otra sin perder de vista otro tipo de información. Y en este caso los selectores de 2 paneles nos ayudan a liberar también a las personas de la carga de tener que recordar dónde están las cosas, porque siempre están los 2 paneles y nunca le quitamos toda la información completamente de la vista. Y acá, como un dato, les cuento que las personas pueden retener entre 5 a 7 elementos a la vez en una memoria a corto plazo. Así que, bueno, haciendo uso de estos patrones, estamos realmente liberando a las personas de tener que recordar dónde están las cosas, porque, como dije, nunca se las quitamos completamente de la vista. Bien, y por último, dentro de este pequeño grupo, quiero mencionar el patrón de pestañas de navegación o de tabs, que lo que hace es nos ayudan a organizar las secciones. Incluyen 1 o 2 palabras descriptivas que ayudan a las personas usuarias a identificar el contenido. Bien, navegación fluida. Este es el grupo 3 y es el grupo de los patrones que ayudan a las personas a moverse con seguridad, fluidez, libertad y confianza, ¿no? Por ya sea el sitio web o aplicación. Por ejemplo, tenemos el patrón de navegación global, que en este caso, bueno, se puede ver en los botones, en los enlaces, en las barras de búsquedas o en cualquier otro elemento de diseño que nos permite el movimiento de un contenido a otro. Por ejemplo, los logos con hipervínculos sabemos, como por convención, que están ubicados siempre arriba a la izquierda y que nos permiten volver inmediatamente a la página de inicio si es que ya hemos navegado, ¿no? También tenemos el patrón de migas de pan o pies de páginas, que funcionan como herramientas de navegación complementaria y que especialmente los diseñamos para las páginas con mucho contenido, ¿no? Por otro lado, tenemos el patrón de cuadros de búsquedas o control F, que nos permiten también ingresar ya sea letras, palabras o términos en este motor de búsqueda. Y lo que podemos hacer es, bueno, usar este patrón ante el problema común de solamente quiero encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Cuando el usuario dice, bueno, llegué al sitio, quiero encontrar lo que estoy buscando. Bien, es por esto que vamos directamente a la función de búsqueda en una página de inicio. Y como dije antes, esto ahorra tiempo y esfuerzo a la persona. Y que no lo tenemos que olvidar, ¿no? Porque es nuestra meta como diseñadores de experiencia. Bien, por otro lado están los enlaces en línea o los vínculos,
que como diseñadores también usamos para ayudar a los usuarios a encontrar información adicional sobre ciertos términos, ¿no? que veamos en el sitio o en la aplicación. Al hacer clic sobre las palabras o estos términos con hipervínculos, lo que hacemos es, bueno, desviar a otra u a otras páginas que contienen la información relacionada. Y de esta forma tampoco hacemos que el usuario pierda la continuidad de la navegación en nuestro sitio o aplicación. Y por último están las nubes de etiquetas o tags, que también son una excelente manera de hacer que los usuarios tengan acceso a una parte del contenido, pero dentro del sitio o aplicación. A diferencia de los enlaces en línea, en este caso los usuarios pueden hacer clic en palabras claves que contengan hipervínculos y de esta forma saltar directamente al contenido asociado a la palabra, pero dentro del sitio o app. Esto también permite que la persona mantenga una navegación fluida y sienta cierto control sobre la aplicación y sitio que está navegando. Bien, la simplificación de la entrada de datos es el cuarto grupo de patrones y acá vamos a hablar de las interfaces de usuarios simples que permiten el ingreso de datos rápidamente, ¿no? De forma rápida. Y esto es sumamente importante porque si diseñamos o colocamos un componente de manera inadecuada, podemos dificultar la tarea del usuario, lo que para nosotros como diseñadores significa un efecto catastrófico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y acá vuelvo a traer a Alicia, que la persona usuaria tiene un objetivo determinado que quiere lograr y tiene una cantidad limitada de recursos para gastar en ese objetivo. Entonces, si les pedimos demasiado esfuerzo, lo vamos a perder. Y no queremos que eso suceda. O sea, recordemos siempre que nuestra meta es guiar ahorrando tiempo y esfuerzo. Entonces, por ejemplo, una buena práctica es establecer campos editables, legibles, ya sea blancos o de colores muy claros, pero que guíen instantáneamente al ojo de la persona a la información que necesita ingresar. O, por ejemplo, cuando el usuario está ingresando información que es difícil de recordar o difícil de escribir, tener un autocomplete con sugerencias es un patrón súper útil. Es súper útil, es hasta simple y poderoso, diría. Bien, también está relacionado en cierta forma a este patrón de búsqueda refinada, donde las personas pueden buscar el contenido deseado con mayor velocidad, ¿no? Pueden refinar su búsqueda a gusto y placer. Y este también, como dato, es un patrón que mejora la sensación de control de las personas usuarias sobre nuestra interfaz. Bien, y para terminar con este grupo de patrones, permitir que se seleccione una fecha en lugar de ingresar la información de forma manual, nos ahorra tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces es por esto que existe este patrón de calendario de eventos. Cosas a tener en cuenta con este patrón, la primera, el propósito y el objetivo final de las personas. Por ejemplo, si se está reservando boletos de avión, bueno, solo les debemos mostrar las fechas disponibles. O también tener en cuenta el formato de fecha de cada país, ¿no? Si es día, mes, año o mes, día, año. O sea, para resumir este grupo de patrones, la idea siempre es apoyar a las personas usuarias con pequeñas pistas, guiándolos para que puedan realizar y culminar sus tareas en tiempo y forma, por así decirlo. Bien, y el grupo 5 tiene que ver con la evolución necesaria, y diría hasta obligada, de las interfaces. Para seguir este ritmo acelerado de lo que son las comunidades virtuales, las redes, los sitios, los medios sociales, ¿no? Como que se relaciona con la famosa frase de, bueno, evolucionar para sobrevivir. Por ejemplo, uno de los patrones más comunes es mostrar logros y reacciones, porque fomenta en cierta forma el uso de un sitio o una aplicación.
Es decir, si las personas pueden ver que sus estados van cambiando a medida que descubren, usan o compran diferentes cosas que el sitio ofrece, tienen una sensación de participación y se sienten hasta recompensados por su compromiso. Otro patrón dentro de este grupo es el de tablas de clasificación, que en general se usa con el fin de alentar a las personas usuarias a compararse. Pero sí hay que saber bien dónde usarlas, ¿no? Porque puede ser inapropiado para ciertos casos, donde si fomentamos el ambiente competitivo podemos dañar a ciertas personas, ¿no? Entonces, como diseñadores siempre somos responsables de esto y tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, el patrón de reseñas destacadas lo encontramos comúnmente en aplicaciones, por ejemplo, de series y películas, de traslados, de comidas rápidas, o cuando compramos un producto. Y con este patrón, las personas usuarias se benefician al ver las experiencias de otros que ya hayan comprado o ya hayan usado previamente esos productos o servicios. Entonces, de cierta forma, estamos dándole otro beneficio extra al usuario. Bien, y el patrón de idiomas y conexiones tiene que ver con que tenemos que crear un lenguaje que sea comprensible, ¿no? Y para esto tenemos como diseñadores que conocer al grupo objetivo. Tenemos que prestar atención a la terminología que se va a usar, al tono de voz. Por ejemplo, entender quién es nuestro público, la forma en la que le estamos hablando, las palabras que estamos usando. Y también los diseñadores solemos resolver sitios web en varios idiomas. Y esto es importante porque tenemos que darle a la persona usuaria la posibilidad de elegir su idioma de preferencia. Bien, por último, dentro de este grupo está el patrón de recordatorios y alertas, que bueno, tiene que ver con notificar a la persona para fomentar en cierta forma su progreso o el tiempo que dedica a la aplicación. Bien, y en el grupo 6, y este es el último grupo de patrones, tenemos a los patrones oscuros. Y este es el lado siniestro del diseño de interfaz de usuario. Es decir, este grupo de patrones trata de seducir o de engañar a las personas usuarias con éxito, ¿no? Ahora bien, como diseñadores responsables tenemos que equilibrar esa oscuridad. Y ahora vamos a ver cómo. Bien, empezamos hablando de los anuncios priorizados. Y este es un patrón oscuro diseñado para seducir a las personas para que compren más cosas de las que desean. Y se lo considera un patrón oscuro porque las empresas lo ofrecen para aumentar sus propios ingresos y no porque las personas usuarias lo necesiten para continuar su navegación o para realizar sus tareas. Entonces, como diseñadores, si tenemos que incorporar estos anuncios en nuestros diseños de una manera responsable, lo que tenemos que hacer es distinguirlos claramente del resto del contenido, y esto es muy importante. También esto lo podemos validar cuando hacemos pruebas de usuario, ¿no? Si realmente las personas pueden distinguir en los anuncios del resto del contenido. Bien, otro caso de patrón oscuro son los registros forzados, que se dan cuando obligamos de alguna forma a las personas a registrarse antes que puedan usar el sitio web. Y o sea, lo hacemos parecer como si fuera necesario, pero en realidad no lo es. Bueno, esto se clasifica como un patrón oscuro porque al obligarlo a registrarse, el sitio web ya obtiene acceso a información que se puede usar para fines propios, como por ejemplo elegir qué spam enviar, ¿no? Entonces, otra vez como diseñadores tenemos que equilibrar, y bueno, esto ya lo mencioné antes, ¿no? Pero tenemos que equilibrar esta oscuridad agregando explicaciones claras o indicando el por qué necesitamos esta información, por qué te estamos pidiendo estos datos. Bien, y el patrón de colores confusos tiene que ver con usar el color para confundir y evitar acciones que
no son deseadas por el sitio o la aplicación en cuestión. Existen dos maneras de engañar al usuario con el uso del color. La primera, por ejemplo, es cuando los colores del texto tienen poco contraste con el fondo y de esta forma el texto no se destaca lo suficiente y nos resulta difícil de leer. Y la segunda forma es cuando las personas usuarias no pueden distinguir los enlaces, que por convención sabemos que suelen ser de color azul, ¿no? Entonces probablemente se los pasa por alto. Bien, en estos casos, los diseñadores tenemos que usar el color para guiar al usuario en la dirección correcta. Entonces, ante estas situaciones, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, a ver, ¿qué quiero ocultar y por qué, no? Y equilibrar esto con nuestras consideraciones éticas, por así decirlo, como lo son la accesibilidad o los posibles resultados que tenga nuestra toma de decisiones sobre las personas. Bien, y por último, el patrón de suscripción automática, que se usa para suscribir a la persona usuaria en secreto. Es decir, o sea, estamos engañando al usuario para que reciba estas ofertas exclusivas por correo electrónico. Bien, como diseñadores, de nuevo, tenemos que intentar equilibrar las necesidades que tienen o los intereses comerciales de nuestros clientes con el de las personas usuarias. Porque no tenemos que olvidar que tenemos la responsabilidad de no dañar a las personas usuarias en el acto de diseñar nuestros desarrollos, ¿no? Bien, para cerrar, recordemos siempre poner el foco en que la magia de los diseñadores está en eliminar cualquier cosa que haga que las personas duden o cuestionen nuestros diseños, porque el buen diseño no se percibe. Muchas gracias. Intelligence is the foundation of any good business. But if every good business has it, how do you stand out? Intuition. When enabled by technology, intuition stops feeling like a hunch and starts looking like confidence. The confidence you get when you work with Cognizant, where we engineer every aspect of your business, technology, processes, and experiences to anticipate expectations and act instantly. This is intuition, and we can engineer it. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ya estamos con Yami acá en vivo para responder todas sus preguntas, así que recuerden dejar sus preguntas en vivo por la página, que las respondemos, las leemos y las responde acá. Y bueno, para empezar, ¿querés contarnos por qué los patrones de diseño se difunden como buenas prácticas? Sí, por supuesto. Bien, bueno, los patrones de diseño surgen como una manera de ayudar, ¿no? Como una guía o como una especie de template que usamos los diseñadores y que los tenemos ahí en mente como para nosotros saber que nos solucionan problemas comunes que existen en el diseño
Entonces, de esa forma, o sea, son buenas prácticas que ya están, se sabe que funcionan y por eso las usamos a diario. Sí, sí. Total, ahí te escuchaba y me acordaba como esa famosa frase de Ives que el usuario pasa más tiempo en otras aplicaciones que en la tuya, entonces aprovecha eso que ya tiene aprendido, ¿no? Tal cual. Sí, como personas usuarias siempre tratamos de navegar las aplicaciones de la forma que conocemos, ¿no? De una forma conocida. Entonces, nosotros como diseñadores, sabiendo que tenemos la posibilidad de respetar o de usar y tomar estos patrones de diseño y de ayudarnos de ellos, podemos hacer que la navegación sea exitosa, ¿no? Como es el título. Que es lo que todos de la queremos, charla. que vuelva, que lo use, que le guste. Tal cual. Totalmente. Sí, seguro. Bien, acá me tiran otra por cucaracha. Uy, qué antigüedad, ¿viste? Esas cosas que decís, se me cayó el DNI de golpe. Bueno, ¿podés nombrar grandes grupos de patrones de diseño? Sí, tal cual. Como vimos en la charla, los patrones engloban todo lo que es la parte del contenido, de la estructura. Primero, como mencioné, hablamos esto de contar con un marco visual. Bueno, hay varios, ¿no? Hay muchos patrones, no es importante que los sepamos todos, pero sí está bueno saber que existen. También están los patrones oscuros, que también es un mundo aparte y que está re bueno investigarlos, y que también como diseñadores tenemos que tener en cuenta nuestra ética para aplicarlos y siempre ver de qué lado, en qué posición nos ponemos, ¿no? Del lado de la persona usuario o del lado de nuestro cliente, la gran empresa. Entonces ahí empieza a jugar un montón la ética. Debate-combate empieza Sí. ahí. Tal cual. Se pica, se pica. Esos debates son hermosos porque Sí. es como una cosa de nunca acabar y está bueno. Y ahí, ¿cómo sueles regular eso? ¿Como de qué lado? Bueno, siempre, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta Sí. que la persona usuaria tiene que cumplir una tarea, que tiene una tarea que resolver y de la forma más rápido y más fácil que pueda. Entonces, siempre por el lado de la persona usuaria. Bueno, jugar ahí un poco nuestro rol de diseñador ético, de hablar con la empresa o con la organización a la que estemos trabajando y ver cómo se pueden solucionar esas cuestiones. Sí, total. Todos queremos comer y cobrar un sueldo a fin de mes, pero Tal sin cual. perjudicar a las personas, Sí, básicamente. exacto, sí, totalmente. Buenísimo, gracias, Yami. ¿Y dónde podemos leer más material sobre el tema, documentación o ir a buscar cosas? Y hay mucha documentación. Personalmente hice un curso en IDF, así que es una plataforma muy buena, es un curso bastante extenso, pero que vale la pena, así que lo recomiendo. Y después en Medium o en lo que son los sitios de contenido, de diseño, hay un montón de info, de patrones de diseño justamente que está bueno tenerlo en cuenta. Bien. ¿Y cómo se relacionan los patrones de diseño con el Design System, que por ahí es como la palabra más escuchada dentro del mundo de UI? Sí, bueno, el Design System es un mundo aparte, Sí. pero dentro del Design System podemos establecer estos patrones de cierta forma, así que creo que la relación pasa en saber cómo usar los componentes, en saber cómo funcionan. Bueno, hay uno de los patrones que se llama los patrones estos de los campos, la entrada de datos fácil, o sea, la fácil entrada de datos en Sí. los campos de edición, cuando uno completa formularios y ese tipo de cuestiones, así que tiene cierta relación, sí. O sea que, por lo que te escucho, el sistema de diseño nos daría los componentes y después la forma de interactuar con esos componentes lo resolveríamos con patrones de diseño. Exacto. Buenísimo. Complejo. Sí, Mucho ahí sí, es para como- andar. Así es. Bueno, qué bueno. ¿Y hay algo más que nos quieras comentar a modo de conclusión, algo que vos digas, si tienen que llevarse una frase de la charla, es esta? Sí, como diseñadores, esto siempre tenemos que tener en cuenta que el usuario tiene que cumplir una tarea en un tiempo determinado. Nosotros tenemos que facilitarle ese desafío, ese camino. Así que siempre como dejar puertas de entradas claras y directas, ¿no? A esos mundos en línea. Como de alguna forma siempre estar, bueno, también nos ayudamos de lo que son los testeos. Para corroborar que nuestros diseños estén bien desarrollados o bien resueltos, pero siempre pensando en el usuario ante todo.
Sí, me gustó la palabra clave que dijiste, sean amigos de sus researchers, testeen todo, por favor, porque nunca se sabe. Tal Nosotros cual. no somos el usuario, así que... Y ahí escuchándote, ¿no? Como volviendo a los patrones oscuros, ¿cómo podemos hacer para saber un poquito más de eso y escaparnos de eso, ¿no? Porque por ahí muchas veces se hacen a conciencia, pero a veces no, y uno como queriendo hacer algo bueno en la pifia, no sé si tenés alguna recomendación al respecto. Sí, bueno, dentro de lo que es el curso este de Sí. IDF, tiene mucha data incopada y importante que te dice maneras de resolverlo. De alguna forma siempre dejar un mensaje, tratar de que el usuario entienda lo que está haciendo, o sea, si está por aceptar eso, un términos y condiciones que después le va a llenar la casilla de emails de información, bueno, que siempre darle el mensaje previamente para que lo sepa. Bueno, mil gracias, Yami, por venir hasta acá, por compartir, por darnos la charla y compartir todos tus conocimientos. Así que te esperamos el año que viene en el Ay, próximo ojalá. Nerdearla. Y bueno, vamos a una breve pausa y seguimos con la próxima charla. Gracias. Bueno, gracias. Placer. Chao. Vamos a nerdear.